Lo siguiente se conoce como el acceso aleatorio a archivos. En todos los ejemplos que vimos anteriormente, íbamos leyéndolos secuencialmente desde el inicio hasta el final. Entonces, pareciera que si queremos acceder a una parte en específico de un archivo, tendríamos que leerlo todo antes de esa parte para entonces poder procesar lo que queremos. Existe una manera más eficiente de hacer eso. Supongamos que tenemos un archivo con 10 líneas de texto y queremos solamente leer la quinta, modificarla o hacer algo con ella. Bueno, entonces lo que vamos a necesitar es otro tipo de acceso que se conoce como el acceso aleatorio. Y para ello, Java nos provee con una clase que se llama FileChannel. Ahora, entonces el acceso aleatorio nos va a permitir acceder a secciones específicas de un archivo sin necesidad de hacerlo en forma secuencial. Se utiliza con objetos tipo FileChannel que forman parte de Java Neo. Entonces, estos son unos paquetes un poco diferentes a los que habíamos visto en las secciones anteriores. Si quieren ver muchos más detalles de esto, revisen el tutorial oficial. De hecho, en los siguientes temas del curso vamos a recurrir también a otros ejemplos de este paquete. Entonces, por eso ahorita nada más voy a dar una primera parte y más adelante veremos otras cosas que se pueden hacer con ellos. Pero insisto, si necesitan trabajar con archivos, realmente revisen este tutorial, vale mucho la pena. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Bueno, para empezar, porque estamos importando bastantes herramientas, vamos a reutilizar algunos de los ejemplos que ya habíamos visto antes para algunas partes de este demo y vamos a incluir una parte nueva con el paquete Java Neo para ver cómo podemos modificar un archivo en pedacitos. Aquí también vemos otro tipo de notación que no habíamos utilizado antes. No solamente podemos importar clases. Observen que aquí lo que estamos importando en realidad es un atributo. Es uno de estos atributos estáticos final, que por eso se escriben con mayúsculas, no son modificables, son constantes, pero representan algo. En este caso se utilizan para representar si queremos leer el archivo o si queremos escribir en él. Y entonces si solamente queremos importar esta constante, lo que hacemos es utilizar import static y luego la dirección completa de la constante que queremos. Ya la vamos a poder utilizar acá dentro de nuestro código. Bien, entonces aquí empieza nuestra clase de ejemplo, demo acceso aleatorio. Y lo primero que vemos es un método auxiliar. Aquí vamos a ver un patrón con el cual podemos empezar a trabajar. Lo que estamos haciendo es asumir que alguien ya abrió el flujo de salida. Es más, podría ser system.out. Podría ser un flujo que vaya a dar a un archivo, podría ser un flujo que vaya a hacer una conexión con internet. Lo importante aquí es que no necesitamos saber ni a dónde estamos conectados, ni quién lo hizo, ni cuándo. Lo único que necesitamos saber es que tenemos un print stream. Si tenemos un print stream que nos pasaron aquí como referencia, entonces podemos utilizar todos sus métodos. En particular, lo que va a hacer este método es poner un texto comodín para poder jugar con él. Lo primero que hace es, imprimir rellenando archivo muestra. Entonces, lo primero que va a ver en este flujo. Y después vamos a crear 6 líneas de código. Va a salir aquí línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Observen que estoy utilizando precisamente el método format para tomarla ahí, rellenarlo acá, el porcentaje n para cambiar de línea. Entonces, insisto, este método me va a permitir escribir rellenando archivo muestra línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, independientemente de dónde salió este print stream. Esta forma de escribir métodos les puede llegar a ser muy útil si lo único que quieren hacer es pasar un cachito de información a diferentes tipos de streams. Luego acá abajo tenemos otro método auxiliar. Tenemos uno que se llama imprime archivo. Le vamos a pasar el nombre de un archivo, simplemente una dirección. Y lo que vamos a hacer ahora es imprimir en la consola, que es lo que había dentro del archivo. Hagan de cuenta como si utilizaran los métodos, los comandos more o cat en la consola. Nada más que, este lo vamos a poder mandar llamar dentro de nuestro código de Java. Es el método de imprimir archivo, recibe el nombre del archivo. Lo primero que hace es imprimir en la consola contenido de, y pone el nombre del archivo. Esto es para que veamos, sea visible donde estamos empezando. Aquí vemos ya otra vez el patrón, try catch. Vamos a utilizar un buffered reader para poder abrir el archivo. Creamos la línea, la vamos leyendo línea por línea. Y mientras no hayamos terminado, simplemente lo imprimimos en pantalla. Y
Cuando hayamos terminado, simplemente escribimos fin del contenido de. Estos mensajes que están acá son solamente en caso de que algo haya salido mal, que no se haya podido encontrar el archivo, que no hayamos tenido permiso, que algo se haya interrumpido. Entonces, este es un método muy conveniente, simplemente le damos la dirección del archivo y nos lo imprime en la pantalla. Y ahora sí, empezamos aquí con la lógica del demo. Vamos a empezar escribiendo, directorio de trabajo. Este método que tenemos aquí, system.getProperty, así como tenemos system.out, que es un objeto estático. Observen que aquí tenemos un método estático llamado getProperty, también en la clase system. Y le podemos pasar como parámetro la cadena user.dir. Java nos está dando esta facilidad para que le podamos preguntar a nuestro sistema operativo en qué directorio estamos parados cuando se esté ejecutando nuestro código de demo acceso aleatorio. Si no sabemos dónde está leyendo y buscando los archivos cuando ponemos direcciones relativas, podemos utilizar este método system.getPropertyUser.dir para saber cuál es nuestro directorio de trabajo actual. Entonces aquí nos queda a la mano. De hecho yo lo utilicé para poder saber dónde poner este archivo y dónde lo iba a crear y dónde lo iba a leer. Entonces también me resultó bastante útil por eso. Aquí vemos también un ejemplo del uso de flush. Si yo no le pongo flush a este método, la verdad es que esto me va a aparecer hasta después de que se haya ejecutado todo el código y ya no me va a ser de tanta utilidad, ¿no? Entonces, para que se imprima luego antes de hacer todo lo demás, estoy utilizando flush. Luego, aquí vemos la aparición de un objeto nuevo, el objeto path o ruta, que me va a servir precisamente para dar la dirección del archivo con el que voy a estar trabajando. Aquí, como no quiero que se mezcle con mi código y demás de mi paquete, pues lo que estoy haciendo es meterlo adentro de un directorio que se llama datos y ahí se va a crear el archivo aleatorio. Para que vean cómo está la estructura. Observen que aquí están todos mis archivos. De hecho, aquí está source. Aquí estarían todos el código. Aquí está build, que va a ser donde se van a ir poniendo las clases compiladas y todo. Y el directorio de trabajo, cuando yo ejecute esto, va a ser precisamente aquí, donde hagan de cuenta donde ustedes empiezan sus prácticas. Entonces, adentro del directorio datos es donde se crea el archivo aleatorio. Bien. Entonces, podría no existir. Después de todo lo voy a crear. Lo puedo borrar ahorita. Bien. Entonces, aquí estoy informando dónde va a estar el archivo. Y lo primero que voy a hacer es escribirlo, crearlo y ponerle contenido. Entonces, esta primera parte dice print stream igual to new print stream. Es parecido al system.out, pero aquí lo vamos a hacer con nuestra ruta. ToFile, esto nos permite crear un objeto que le vamos a pasar como parámetro al print stream y nos va a crear entonces un flujo con acceso al archivo que queremos crear. Después mando a ejecutar escribe en flujo y le va a poner el relleno que ya habíamos visto. Insisto, ustedes pueden mandar llamar escribe en flujo y pasarle system.out y lo que va a pasar es que esto que veíamos acá se lo va a imprimir en la pantalla. Aquí es simple y sencillamente una formalidad. Como se lanza el file not found exception, pues hay que atraparlo por la creación del print stream. Aunque bueno, le hemos atrapado tantas veces que realmente ya no deberíamos de caer ahí. Después, simplemente para que veamos que todo se creó bien, estamos mandando llamar imprime archivo para que se muestre en la pantalla qué fue lo que quedó adentro del archivo recién creado. Después viene la parte interesante, que es ahora sí escribir, leer de forma aleatoria. Vamos a hacer una cosa, vamos a saltarnos 26 bytes. Este es un número que sí fue ajustado un poco a mano porque la codificación en la que está guardado el archivo no es exactamente Unicode. Entonces habría que ver cuántos bytes se gastan por letra. Las letras con acentos o las señas usan más bytes que una O o una A. Entonces, si no ponemos aquí un número entero de bytes requeridos por caracteres, nos pueden salir símbolos un poco extraños. También pueden jugar con esto. Pero bueno, aquí nos saltamos 26 bytes y vamos a ver qué es lo que hace nuestro programa. Y vamos a crear un buffer de tamaño 13. Entonces vamos a tener una cadena que se llama inserción y la vamos a ir metiendo adentro de nuestro archivo en puntos aleatorios. Aleatorios no en el sentido de que sean impredecibles, porque nosotros estamos diciendo aquí exactamente dónde vamos a poner las cosas. Se les llama aleatorios
para contraponer a los ejercicios que habíamos visto antes, donde había que leer todo el archivo línea por línea o carácter por carácter. Entonces aquí, acceso aleatorio se refiere a que yo pueda poder brincar directamente al byte número 26 sin tener que haber leído los anteriores. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar algunos auxiliares. Lo primero es que vamos a tratar a la cadena como si se tratara también de un buffer. Entonces, para poder hacer esta conversión, podemos utilizar el método getBytes, que lo va a convertir en un arreglo de bytes. Entonces, esto ya no está en Unicode. Van a ser ceros y unos. Y después podemos crear un byte buffer por medio del método estático grab, que recibe este arreglo. Entonces, aquí lo que tenemos es la cadena, pero en forma de un buffer de bytes. Luego acá vamos a tener otro buffer que nos va a permitir escribir en él los bytes que se vayan leyendo del archivo con el que estamos trabajando. Entonces aquí también se creó un byte buffer, pero lo queríamos vacío, entonces en este caso lo único que le pasamos es cuánto espacio queremos apartar para poder guardar aquí lo que vamos a leer. Aquí empieza ya el try. Bueno, la lectura de nuestro archivo, pero de manera aleatoria. Y ahora lo hacemos por medio de un objeto llamado FileChannel. Aquí vemos cómo se abre este nuevo canal. Otra vez es por medio de un método estático. No estamos usando constructores. Y le tenemos que pasar como parámetros la ruta donde se encuentra el archivo. Queremos decirle que vamos a leer y vamos a escribir en él. Vamos a hacer las dos cosas. Luego, aquí lo que vamos a hacer es leer buffer 6 bytes. Entonces decimos, a ver, estamos leyendo. Entonces aquí en el primer ejemplo, lo que vamos a hacer es brincarnos a la posición skip, a la posición 26. Entonces, lo que vamos a leer no es desde el inicio del archivo, vamos a empezar desde el byte 26. Y aquí, cuánto leemos va a estar determinado por el tamaño del buffer que creamos acá arriba, de copy. Entonces fc.readCopy lo que va a hacer es leer el número de bytes que le quepan en este buffer y nos va a devolver aquí si logró leer todo ese número de bytes. Si hubiéramos quedado demasiado cerca del final del archivo, probablemente no alcanzaría a leer todo lo que cabe aquí. Entonces aquí podríamos recibir exactamente cuánto fue lo que pudo leer. Y finalmente nos va a informar qué tanto fue lo que logró leer y los bytes que haya leído van a quedar almacenados adentro del buffer llamado copy. Entonces, bueno, aquí dice un do while, mientras que lo que haya logrado leer haya sido distinto de -1. Y realmente solo se va a ejecutar una vez, ¿no? Hasta que se llene el byte buffer. Ahora, observemos aquí la parte interesante de un file channel. Ya nos habíamos brincado al carácter 26. Luego leímos, perdón, al byte. Luego leímos 13 bytes. Y después de eso digo, pues fíjense que siempre me quiero regresar al inicio del archivo. Bueno, pues pásate a la posición 0. Entonces lo puede hacer. Y en esa posición le voy a pedir que escriba lo que tengo adentro de out. Pero recordemos que había en out. Pues era nuestra cadena de inserción. Ok, entonces abrimos nuestro archivo y le dijimos que queríamos que ahora en la parte de arriba escriba inserción. Después de eso nos vamos a mover a la mitad del archivo, fc.size entre 2. Nos vamos a parar ahí y le vamos a decir que vuelva a copiar ahí nuestra cadena que insertamos. Entonces, de hecho, este out.rewind lo que hace es volver a ponernos al inicio de inserción, ¿no? Para que podamos volver a escribir esta cadena. Después de haber hecho eso, todavía dice que no... sí, perdón. Aquí lo que estoy escribiendo es lo que había en copy. Entonces, lo que había leído del cacho de archivo, de la posición número 26, los 13 bytes, eso es lo que le vamos a pegar aquí otra vez en medio del archivo. Entonces, lo estamos escribiendo y reescribiendo como pizarrón borrado, ¿no? Y luego en la parte de hasta abajo, si queremos, nos podemos ir al final del archivo, fc.position.length, y después del último carácter del archivo vamos a volver a escribir ahora sí inserción, que es lo que estaba en el buffer out. Si hubiera un error, bueno, aquí nos va a avisar y también hay que cachar cualquier otro tipo de excepción. Después de haber hecho eso, simplemente nos va a imprimir otra vez cómo quedó el archivo después de haberlo modificado tanto. Y vamos a ver rápidamente la ejecución. Lo que nos imprimiría en directorio de trabajo es, bueno, dónde quedó dónde estamos parados. Después imprime el contenido del archivo.
Aquí vemos cómo se crea rellenando archivo muestra hasta la línea 6. Fin. Leyendo, se leyeron 13 bytes. Y después de eso va a venir todo el reescribir cosas. Aquí está cómo escribió inserción en la posición 0. Pero observen que esto se sobreescribió a lo que teníamos originalmente. Entonces, esta es una diferencia entre append o write, como lo habíamos visto. Aquí simplemente lo sobreescribió. Después tenemos línea 1, lin. Y aquí es cuando nos paramos a la mitad. Dijimos, mira, pues ahora pega aquí lo que habías leído, ¿no? Pues había leído línea 1, li. Pues eso lo pegó aquí abajo. Después de eso se brincó hasta el final. Y al final escribió otra vez inserción. Bueno, aquí vemos como después de la línea 6 vuelve a escribir inserción. Entonces, si necesitan hacer ese tipo de acceso aleatorio y brincar de un lado a otro del archivo y saben exactamente cuánto quieren brincar, esta puede ser una manera muy eficiente y muy rápida de trabajar con lo que necesiten. Entonces, bueno, en general, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con entrada-salida, especialmente para manejo de archivos. Insisto una vez más, revisen el tutorial oficial para todo lo que se les pueda ofrecer. Y muchas gracias.